Ya te dice, vamos a hablar de lo que vos quieras. Bueno, la vida, Abraham, ¿cómo te va? Bien, Bienvenido. bien, me agarró un poco de culpa porque llegué 15 minutos No, tarde pasa y entonces nada. dije, bueno, lo mínimo que puedo hacer es una sonrisa. Claro, está bien, está bueno. David, bueno, a ver, vos integrás el grupo Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, para presentarte, ¿no? Sí, Mate, le pusimos ese Ujú, nombre para que sea fácil de recordar ujú, y lo que hacemos, somos un grupo de economistas de acá de la ciudad de Rosario, trabajamos básicamente con asociaciones, con sindicatos y otro tipo de asociaciones civiles, pero siempre con recomendaciones, digamos, hacemos estudios económicos, por ejemplo, no sé, cuando los sindicatos van a discutir sus paritarias, ujú. esto quiere decir, bueno, tienen que ir a negociar sus aumentos, bueno, ¿cómo van a negociar? Bueno, nosotros hacemos un estudio económico del sector, un estudio económico de las empresas y asesoramos para que vayan a negociar. Por ejemplo, con el sindicato de aceiteros, que es un Ujú. sindicato importante acá de la zona, que ellos siempre van a negociar y bueno, en general nosotros hacemos todos los cálculos de cuánto pedir, cómo establecer las pautas para la negociación salarial Ujú. y bueno, y un poco eso es lo que el laburo que hacemos como Claro. graduados en economía acá de Rosario. Además, sos docente. Sí, soy docente, doy clases de la materia economía política Ujú. en las facultades de Derecho y en la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Ciencia Política. O sea, doy economía, pero no para quienes van a ser economistas, sino para otros estudiantes de la universidad, que está bueno también porque como economista me obliga a explicar la economía a gente que no necesariamente va a ser economista, entonces bueno, uno tiene que también aprender a poder explicar la economía de una manera sencilla, Más sin terrenal, por ya, decirlo. sí, pero al mismo Ujú. tiempo, o sea, es como en la dificultad está en poder explicar la economía de una manera sencilla sin perder la complejidad, en el sentido de que a veces, no, la economía es como una casa, no, o sea, eso es una pavada. La economía es más difícil que la economía de una casa, pero yo te la intento explicar de alguna manera que la gente la pueda entender. Un poco el laburo también es ese, es poder llevar algo que a veces está como oculto, que a veces se habla con cierto lenguaje técnico para que la gente diga, oh, qué difícil, es economista. Claro. No es tan difícil, o sí lo es, pero bueno, se puede explicar también. Ya te voy a preguntar por el contexto económico actual, vamos a hablar de varias cosas, porque bueno, digo, vuelvo a decir, la buena onda ya entró, dijo, vamos a hablar de lo que ustedes quieran, pero a mí, Agenda abierta. agenda abierta, esto está bueno, porque en definitiva es la idea, la charla y aprovechándonos nosotros, nutriéndonos y aprendiendo y por supuesto conociendo del laburo que van haciendo ustedes, que es realmente muy interesante para lo que nos gusta, ¿no? A lo que nos gusta esto y los números. Después contame si fue personal o fue con el equipo, pero hicieron un muy buen laburo de entender el voto de lo nacional, el último voto del domingo, barrio por barrio en Rosario. Lo hago yo, es Ujú. muy personal, lo hago hace muchos años. De hecho, ahora como que cobró vuelo, porque de hecho, viste que a veces es importante también presentar lindo los datos, y Claro. bueno, a veces lo hacía con colores más feos, pero sí hace 10, 12 años, por lo menos el 2011, 2013, que sigo las elecciones después de cada votación tratando de entender esto, la cuestión de la asociación entre la geografía, podríamos decir, el Ujú. espacio, el territorio y el voto. Porque lo que veo, lo que vemos ahora, vimos en esta elección, pero también se ha visto en anteriores. Ahora podemos hablar, por ejemplo, de la elección a intendente y a Ujú. gobernador Ujú. de un mes atrás, que pasó algo parecido. Eh, es que hay un voto en el centro y apenas uno cruza los bulevares, el voto cambia mucho. Por ejemplo, en esta elección vimos como en el centro la alianza de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, o sea, Juntos por el Cambio, saca sumado casi 50 puntos en el centro, pero cruza los bulevares y baja 10 puntos. Ujú. Algo parecido, le pasó a Pablo Hapkin, que Ujú. en las elecciones de intendente, en las seccionales 1, 2 y 3, que son estas las del centro, sacaba unos 30 puntos más o menos de promedio y te Ujú. cruzaba los bulevares y saca 10 puntos menos, 8. Claro. Entonces, efectivamente, y eso es como un segundo anillo, digamos, un anillo que rodea al centro, podríamos Ujú. decir, que podemos extenderlo si querés hasta 27 y Avellaneda para darle más o Ujú. menos un marco geográfico. Y cuando te cruzas de 27 al sur o de Avellaneda al oeste, o de las vías en realidad, porque creo que la delimitación es la vía La vida. de Felipe Moré. Ujú. Bueno, cruzás Felipe Moré y de repente baja 5 puntos más. Y Claro. por el contrario, lo que vimos en esta elección fue como el voto a Milei fue bajo en el centro, un voto de 10, 15 puntos más o menos,
parecido si uno lo mira a lo que fue el voto en la capital federal. O sea, el centro de Rosario se comporta parecido a la capital federal. Y cuando te vas a los barrios, Milei sacó 36, 38, hasta 40 puntos en algunas secciones, en algunos barrios. Bueno, efectivamente, la geografía importa porque, bueno, nos muestra que el voto en cada barrio es muy distinto, pero con este patrón. Desde el centro hacia los barrios vamos viendo cómo se van cambiando. Inclusive, te hago una... viste que te decía, hay como 3 anillos, digamos. Sí. Un anillo del centro, podríamos decir uno del macrocentro. Macrocentro y los barrios. Y los barrios, la periferia, como te guste llamarlo. Y en el macrocentro le fue bien, por ejemplo, en la Intendente le fue muy bien a Juan Monteverde. En el macrocentro, más que en los barrios, más que en el centro. Y ahora le fue bien a Juan Grabois, complementando un poco el voto del peronismo, porque yo lo que veía era esto, como que el peronismo siempre históricamente en Rosario le fue mejor en los barrios, a Massa le fue mejor en los barrios, sin ganarle a Milei, pero mejor en el barrio le fue mejor, y Juan Grabois le sumó votos en el centro y el macrocentro, o sea que esa alianza peronista articuló como votos diferentes, podríamos decir, pero que se sumaron y funcionó, podríamos decir, funcionó porque sumó votos que probablemente Massa, si no los hubiera conseguido. No claro. Conseguido. Y a ver, a muchos nos cuesta entender, más allá, yo te lo digo como entrevista, después podemos decir otra cosa fuera del aire, pero nos cuesta entender esto de, para darte el pie, ¿dónde está el peso? El peso, decir, ¿cuál es dentro de lo que hablamos, de estos 3 anillos, cuál es el que más peso tiene? Bueno, el centro, por supuesto, es importante porque obviamente vive mucha gente. O sea, uno lo ve chiquitito, pero nada, están todos los edificios, vive mucha gente. Pero hay toda una franja muy densamente poblada frente al río, en todo lo que es desde Arroyito hasta inclusive la Florida, donde, de hecho, la seccional más grande, porque es muy grande también el territorio, es la 10ª, que es la seccional que va desde... todo el norte, lo que es la Florida, Alberdi, pero en el medio está la 8ª y la 9ª, pero la 10ª empieza como pasando, más o menos para que nos ubiquemos, el shopping, pasando el portal de ahí para el norte, es la 10ª, barrio Sarmiento, digamos, y bueno, y esa es gigante también, y digamos, es como que hay complementos. Después la zona sur también es poblada, es difícil, pero bueno, en general es eso, la periferia está más despoblada, sabemos qué sé yo, pero el peso, acá en el macrocentro también está muy densamente poblada la ciudad, es una ciudad importante, Rosario, pero bueno, nada, depende un poco, depende de lo que uno quiera mirar, pero ganar el centro no es sinónimo de ganar toda la ciudad. De ganar la ciudad. No alcanza con eso. Seguramente Sergio también tiene alguna pregunta. Yo quiero, para repreguntar sobre este tema y que quede claro, le fue muy bien a Milei en los barrios. Sí, señor. Algo extraño, ¿no? Y es como que históricamente en donde ganaba el peronismo, por eso la discusión en la semana pasada, podríamos decir, se discutía si Milei iba a ganar con los votos de los jóvenes libertarios, estos chicos que vemos por ahí en las redes sociales, que le gustan los videojuegos, las criptomonedas y qué sé yo. Pero evidentemente eso no es una mayoría de la población. Claro. Esto es un grupo chiquito, importante, no sé, obviamente no para menospreciar, pero en cantidad de gente no es lo que... No alcanza para ganar una elección con chicos que le gustan las criptomonedas. Claro. No alcanza. Ganó en los barrios, ganó un voto tradicionalmente peronista y ganó un voto tradicionalmente disputable, dicen algunos que saben un poco más de política, yo un poco escucho a alguna gente que sabe, y tradicionalmente se habla de, por lo menos en la última década, de que hay como un tercio peronista muy fuerte, un tercio antiperonista que adquiere diferentes formas, a veces no necesariamente antiperonista, pero sí no peronista. Pero no peronista. Podríamos decir un tercio no peronista que ahora viene siendo Juntos por el Cambio, el macrismo y qué sé yo. Y hay un tercio que es un voto que no es ideológico, no es un voto que por ahí define más sobre la circunstancia, que en algún momento fue, por ejemplo, para Cristina, cuando Cristina ganó con el 50 y pico % de los votos. Bueno, Cristina se apropió de buena parte de eso, el peronismo. Y después una parte de eso se fue hacia Macri, porque no es un voto ideológico o partidario político, digamos, tradicional, sino que es un voto que de gente que por ahí define... Va fluctuando, digamos. Va fluctuando y va definiendo en función de lo que va a pasar. Bueno, todo ese voto fluctuante se lo llevó Milei ahora, todo. Entonces armó un escenario inédito de
3, y esto a nivel país, trasciende Rosario, quiero decir. Ujú. Ese voto fluctuante se fue con una alternativa donde efectivamente no le gustó, digamos, parte de lo que viene haciendo este gobierno, tampoco estaba conforme con el gobierno anterior, de alguna manera, Ujú. y encuentra en alguien que le promete algo hacia el futuro, que le da como cierta esperanza, podríamos decirlo, aunque más allá de que en lo particular a mí yo no lo veo así, digamos, pero entiendo a la gente que encuentra cierta esperanza en ese discurso. Bueno, encontró un lugar donde ir a votar, encontró un referente. ¿Crees que el tema de esto, vos como economista, digamos, que llegue alguien que también es economista y en este quilombo que hay en la economía que surge todo el tiempo, algún aumento nuevo, la inflación que nada más, ¿crees que eso le jugó a favor? Sí, le juega a favor, porque efectivamente él tiene un discurso que yo hablaba al principio de esta cuestión de cómo hacer un discurso técnico y un poco ocultando. Bueno, a Milei le gusta hablar en difícil, le gusta hablar y que la gente no entienda, y eso le da una sensación de que sabe mucho. En lo particular, sus propuestas a mí me parece que no son viables, no sabe tanto como dice, pero claro, cuando uno empieza a hablar de las tasas de interés y los encajes y cosas, la gente dice, ¿cómo sabe este tipo? Pero efectivamente la idea de dolarización es una idea absurda, no hay países del tamaño de la envergadura argentina que puedan ser dolarizados, no hay ninguna experiencia histórica al respecto. Las soluciones que plantea no son soluciones, yo creo que sí le juega a favor. Respondiendo a tu pregunta, sí le juega a favor, más allá de mi opinión, digamos. Por ejemplo, vos mencionabas el tema de dolarización, Sí. y él se basa muchas veces, o mencionan también los que defienden a Milei, el tema de lo que ocurrió en Ecuador. No sé si vos estás al tanto de la dolarización que se dio allí. ¿Se podría dar ese escenario acá en Argentina? Es difícil porque efectivamente necesitamos dólares que no tenemos. Argentina es un país casi 10 veces más grande que Ecuador, no en términos de su volumen, de su economía, digamos, de su producto bruto, es decir, lo que produce Argentina, que es un país complejísimo, con industria, con agro, con servicios, que le exporta a todo el mundo, no es comparable con un país como Ecuador, que además no es una experiencia tan exitosa, ni mucho menos. En Ecuador efectivamente hubo inflación también con dólares y no tenían dólares. Renunciar a la moneda es una renuncia a la soberanía nacional. Hoy que es el día de la uno de los días de la patria, en el que recordamos a San Martín, digamos, necesitamos pensar también en esto. La moneda es parte de nuestra soberanía nacional, pero más allá de la soberanía también hay una cuestión de políticas públicas, de capacidad de trabajar con la moneda. A ver, en la década del 90 fuimos a un sistema que se llamaba la convertibilidad. La convertibilidad asociaba el peso al dólar y hacía que no pudiera haber política monetaria. Y esto, que es difícil, digamos, pero no tanto, es pensar si en algún momento puede inyectarse moneda, puede retraerse moneda, se pueden subir las tasas de interés. Digamos, hay como una cuestión ahí de poder trabajar con los pesos, a los cuales en la década del 90 se renunció, y esto fue efectivamente lo que llevó a una crisis brutal de la convertibilidad que después estalló, porque cuando salimos, en vez de salir una convertibilidad de un peso a un dólar, ir a 1.20, 1.30, o como lo hizo Brasil, que lo hizo ordenadamente, acá saltamos de 1 a 4 y efectivamente, o sea, si nos asusta 20% 22% de evaluación como hubo el lunes, pensemos que en 2002 hubo 400% de evaluación. Claro. Entonces, ¿por qué? Por no haber tenido política monetaria durante todos esos años y la imposibilidad de mover de a poco y ajustar. Ir a la dolarización implica eso, pero de una forma que además prácticamente es muy difícil de revertir después de esa dolarización. A mí me parece una idea descabellada. No soy el único economista que dice esto. Es más, yo creo que el consenso entre los economistas es que es una idea descabellada. Más allá de que hay que hacer algo con la inflación, más allá de que hay que controlar los precios, más allá de que hay que pensar la paridad con el dólar, eso sí, pero la dolarización no me parece una idea factible, ni siquiera fácil de hacer. ¿Y cómo se sale? A ver, ¿cómo crees? Esa es la gran pregunta. No, pero dentro de tu análisis, obviamente, a ver, vamos a ser buenos. Siempre decimos que hay un técnico, en este caso en mi equipo el gringo Heinze, pero después todos somos técnicos. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, a los que jugamos por ahí al fútbol en algún momento de nuestra historia y más o menos en el profesionalismo, decimos, bueno, sabe un poquito más que el que jugó en el potrero, y el que no jugó, pero es hincha y va a la cancha igual opina.
Pero bueno, en este caso, claro. Él es el especialista. Pero Bueno, él es especialista. A vos te gustaría estar en los zapatos de Nico Heinz en este momento. Claro, después yo de- no sabía qué. La verdad que en este momento no, porque bueno, quedamos eliminados, no sé qué. Sí, sí, bueno, sí. entonces a mí en este momento no sé si me gustaría estar en el lugar de De Massa. Massa. La tiene complicada. La tiene complicada. Pero efectivamente Argentina tiene que pensar en un acuerdo de precios y salarios que este gobierno no puede hacer. O sea, la inflación refleja los grandes desacuerdos nacionales. Refleja un desacuerdo entre empresas que, por ejemplo, el lunes a las 9 de la mañana estaban mandando nuevas listas con aumento de precio. Apenas se anunció el aumento del dólar, ya estaban mandando... O sea, la empresa ni siquiera había sacado los costos, no sabía cuánto le iba a influir, pero ya estaba mandando aumento por las dudas. Por otro lado, trabajadores que quieren recuperar obviamente el poder adquisitivo que van perdiendo y que para eso negocian. Bueno, este desacuerdo básico en un gobierno debilitado como el que tenemos es muy difícil de lograr. Y esto se refleja en la inflación. Yo veo ahí una cuestión política en lo económico. O sea, hay una influencia muy fuerte de la política. Yo creo que la salida es con un gobierno... O sea, yo creo que Massa, presidente, sí tiene la posibilidad de sentarlos a todos, de sentar a los empresarios y que le den pelota, perdón, pero no Sí, sí. como no pasó en este gobierno. Claro. Sentar empresarios exportadores, sentar empresarios del mercado interno, sentar a los sindicatos, porque un gobierno peronista tiene también la posibilidad esa, sentar a toda una rama que viene a representar el peronismo de Juan Grabois, que es la rama de la economía popular, y decir, che, bueno, 3 o 4 cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Y con esto, eso por un lado. Y esto obviamente de la mano de cierto reacomodamiento de variables macroeconómicas. La devaluación de el otro día empezamos una devaluación y un dólar estable. El dólar va a valer 350 pesos de acá hasta el oficial, ¿no? Octubre. A octubre. Se supone que los demás dólares más o menos se acomodan a función de esos 350, ahora saltó 800, se va a acomodar más cerca de 700 probablemente, sí. O sea, como el doble del oficial como venía siendo. O más allá de que ahora todos salen con él, en una semana vamos a estar baja la espuma y... Sí. Bueno, pero este gobierno no tiene margen de maniobra para eso. Este Claro. gobierno debilitado. Me parece que un gobierno más fuerte tiene que empezar por ahí, acomodar variable. Algunos van a tener que perder un poco y a otros tienen que ser compensados. Si pierden los trabajadores tendrán que ser compensados. Si pierden los empresarios tendrán que ver cómo se compensa para que esa pérdida también le permita una ganancia en el mediano o largo plazo. Bueno, otro sector que toma. ¿Cómo estoy hablando? A ver si los chicos me pueden pasar agua aquí la producción. Agostina, entra nomás. Bueno, y también otra cuestión de que tiene Massa, que probablemente en algún momento le juega a favor y que tiene que ver con el acercamiento a los mercados. Ya los mercados lo Claro, conocen. exacto. Nos olvidamos de eso. Además de todos los sectores de acá interno, ya los mercados lo conocen y tienen una relación. Exacto. Después puede gustar un poco más, un poco menos, pero tiene su relación también. Exacto, algo que le costó mucho siempre al peronismo. O sea, el peronismo siempre tuvo más relación con los sindicatos, pero bueno, siempre el peronismo de alguna manera estuvo en el medio y estuvo tratando de, digamos, un partido que tiene sus bases sindicales, pero que siempre nunca estuvo peleado con la producción y con la industria, ni mucho menos. Ni siquiera con el campo, aunque digamos en algún momento hubo resquemores y qué sé yo. Me parece que Massa tiene la posibilidad de sentarse ahí con productores de distintos sectores y plantear un acuerdo, muchas gracias, un acuerdo que permita nada, decir, bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Vamos a la inflación? ¿Mañana va a ser cero? No, mañana no va a ser cero, pero por lo menos tener un horizonte, decir, bueno, en 6 meses, en un año, volvemos a un número de 8, 5, 10 puntos por año, no 10 puntos por mes como estamos casi. Claro. Ahora te pregunto algo. Siempre digo, dentro de tu análisis personal y a lo sumo de tu grupo, de tu equipo, de tus compañeros. Si no es Massa, ¿alguien puede solucionarlo rápido? ¿O puede mágicamente solucionar? Digo, a ver, suponete, hoy va a ser o Massa, Milei o Bullrich. Sí. El 10 de diciembre va a haber 3 meses, 2 meses, 3 meses donde la gente te va a decir, che, mirá cómo me prometiste que... Y sí, pero va a ser difícil para cualquiera, porque la situación que venimos atravesando es una situación muy complicada. Básicamente la deuda externa que venimos arrastrando desde 2018 en adelante, luego el acuerdo con el fondo. Y esto no es para llorar y para decir, efectivamente son condiciones objetivas, digamos. Sí, le cuesta a este gobierno, le va a costar, si es Milei o Bullrich, también acordar con el fondo sigue ahí, también le va a costar pagar esa deuda con el fondo.
en un punto me parece que, o sea, es difícil para todo. Eso está claro. No va a ser mágico, no se va a bajar la inflación de la noche a la mañana. Me parece que la apuesta, por un lado, de Massa, que se vio con claridad, yo creo, en el discurso del domingo a la noche. Cuando empieza, creo que la primera vez en toda la campaña que el tipo dice, bueno, es esto y no es lo otro, es la producción, el empleo, el trabajo. Me parece que hay una lógica de decir, bueno, vamos a pagar la deuda, sí, pero ¿cómo? Bueno, apostando al crecimiento económico, a las exportaciones, al empleo para todos, o sea, siendo un país más grande, con este país más grande vamos a poder pagar la deuda. Un poco lo que hizo Néstor Kirchner de alguna manera, decir, bueno, vamos a crecer. Y después la deuda se paga sola, porque claro, en el sentido de, si vos tenés duplicar la producción, duplicar el empleo, exportar todo el mundo y después pagar la deuda, la pagás, digamos. Y aparte que no tengas la mala suerte de que tengas sequía, pandemia, guerra, todo junto, ¿no? Eso además, pero es una apuesta. Y por el otro lado, las apuestas de Bullrich y de Milei parecen ser, vamos a achicar el gasto, achicar la producción, achicar los impuestos. Entonces, si uno tiene menos impuestos, entonces recauda menos, ¿cómo va a pagar? Y dice, bueno, no, porque, bueno, es difícil, digamos, para mí es un camino más duro sobre todo. No es imposible porque ese camino también implica que en algún momento se puede empezar a crecer y qué sé yo, pero en el medio hay una famosa frase de Nicolás Avellaneda, que fue presidente del siglo XIX, que dijo, vamos a pagar la deuda sobre la sangre y el sudor de los argentinos. Bueno, sí, la pagó, pero ¿a qué precio, digamos? Y, claro. Entonces, yo no creo que sea un precio que debamos pagar como sociedad, que pagar la deuda sobre la sangre y el sudor de nuestros compatriotas. Ayer vos decías, lo escuché el domingo, a más hablar distinto a lo que habló en la campaña. Yo lo escuché el domingo y ayer dijo algo más. Contó la cocina de la negociación, en una parte, ¿no? De la cocina con la negociación con el fondo, que le pedía un 100% de devaluación, y después de varias negociaciones lograron devaluar el 20% el día después de la elección. Decía muy bien, si devaluamos el 100, imagínense lo que hubiese pasado, porque fíjate lo que pasó con la devaluación del 20, ¿no? Y sí, efectivamente, y no habría forma de compensar. El plan de ajuste es esto, digamos, estamos en el medio del plan de ajuste, no lo estamos viendo todavía. El plan de ajuste tiene dos patas siempre, el problema es que todavía nos falta una. La pata, bueno, se hizo la devaluación, se reacomodan los precios. La otra pata es la compensación, que ayer también dijo algo. Va a haber aumentos de suma fija, va a haber aumentos probablemente en jubilaciones, en planes, asignaciones. Eso tiene que venir a la par, porque si no, el ajuste solamente lo pagamos, solamente lo paga la gente, digamos. Entonces, bueno, un gobierno peronista tiene que hacer, en todo caso, un ajuste compensado, que fue, esto es muy específico, lo que se hizo en el año 2014, en enero de 2014 hubo una devaluación, en ese momento el ministro era Axel Kicillof, y también hace una devaluación, pero inmediatamente viene la compensación, inmediatamente se aumentaron las asignaciones, inmediatamente se aumentaron, porque claro, la devaluación implica un cambio de ciertos precios, tiene que ver con los precios importados, los exportadores que van a ganar plata, etcétera. Bueno, ¿cómo compensamos? En ese momento se hizo, se armó el Progresar, se armaron varias cosas que ayudaron a sostener y de hecho en 2015 se volvió al crecimiento. Aguantar el golpe. Aguantar el golpe para en unos meses, 6 meses, 4 meses, empezar de vuelta la etapa de crecimiento económico, de recuperación. Bueno, esto todavía, más algo dijo en la entrevista de anoche, pero todavía no sabemos. Claro, tenemos que ver ¿cómo se dice? La letra chica, claro, a ver qué está diciendo ahí, qué va a pasar y qué no, pero bueno. Exacto. Quiero preguntarte por dos o tres cositas más. Una que tiene que ver con, vos decías, bueno, yo dentro de mi equipo nosotros asesoramos a algunos gremios, pero esto en general, más allá del asesoramiento, porque la idea no es que vos nos cuentes detalles de ese laburo, porque por ahí a lo mejor no nos podemos meter o en alguna cuestión. Pero si te llamara cualquier sindicato, tampoco son todos iguales. No son todos iguales. Hay que reconocer, pero más o menos una genérica. ¿Cómo debe, y que defendiendo a nada más y nada menos de trabajadores, obvio, ¿no? Digo, ¿cómo debería encarar todo este proceso de las últimas horas un sindicato? Porque hay muchos que tuvieron paritaria la semana pasada. Sí, cerraron paritaria. Sí. ¿Cómo debería ahora encarar el sindicato? ¿Esperar, quedarse expectante a ver qué pasa? ¿O ya encararlo ahora y decir, bueno, no, muchachos, necesitamos suma fija, abrir la paritaria nuevamente? En general los sindicatos no son muy ¿cómo se dice? Partidarios de la suma fija,
¿Qué es la suma fija? Básicamente, para que se entienda, que lo entienda cualquiera, digamos. Suma fija es la misma plata, una suma, una cantidad de guita fija, la misma para todo el mundo. Digamos, por ejemplo, a valor de hoy podría ser 100.000 pesos. Capaz de 100.000 es mucho. 50.000, vamos a ponerlo 100.000 para que se entienda. 100.000 pesos, un número redondo. Bueno, hay gente que gana 120 lucas hoy, entonces pasa de 120 a 220. Bueno, efectivamente a esa persona que está abajo, digamos, está como en el límite, prácticamente en los mínimos, puede ser menos, pero digamos, de 120 pasa a 220, le viene muy bien. Ahora también hay trabajadores, por lo menos en los sindicatos que laburamos nosotros, que ganan 600 lucas, 800 lucas. Son laburantes, 800 lucas y hasta alguno con antigüedad, cargo, qué sé yo, hasta cerca de 1.000.000 de pesos. Entonces el que gana 1.000.000, para ir a la otra exageración, también ganaría la suma fija de 100.000. Entonces pasa de 1.000.000 a 1.100.000. No es tanta. Sería. Claro, sería un 10%. Y el otro sería un 100. Casi claro, para uno es casi el doble y para otro. Entonces, en general, los sindicatos no les gusta lo de la suma fija porque rompe la escala. No es equitativo. Claro, no es equitativo. Es equitativo porque es para todo lo mismo. Es una forma diferente de verla. Si es equitativo o no equitativo. Equitativo porque es para todo lo mismo, pero rompe las escalas. Eso es lo que termina pasando. Entonces los sindicatos en general son más partidarios de mantener la escala. Y bueno, un aumento porcentual, 10% para todo y a la mierda. Entonces, yo creo que en este momento hay una gran desigualdad entre los trabajadores también. Entonces tenemos trabajadores que ganan un palo, que les va muy bien, que tienen auto y que qué sé yo, digo, auto, no es tampoco ser rico tener auto, ni mucho menos, pero quiere decir que le va bien, le sobra plata, pueden ahorrar a fin de mes, digamos, le sobra para sus necesidades. Son laburantes también, digamos, no digo que esté mal que ganen esa plata, ni mucho menos, al contrario. Ojalá todos los trabajadores ganaran así, digamos. Pero parece que la lucha tiene que venir por una recomposición. Yo creo que tiene que ir algo parecido a suma fija, o una recomposición de los salarios mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es el mínimo legal. Es un mínimo legal que hoy es muy bajo porque durante el gobierno de Macri se dejó de actualizar, o sea, siguió aumentando todos los precios y el salario mínimo vital y móvil no, entonces quedó bajo. Bueno, volver al salario mínimo vital y móvil y, por ejemplo, poner un salario mínimo vital y móvil que debería ser hoy cerca de 200 lucas. No estoy inventando lo de 200 lucas. Es el equivalente a valor de hoy de lo que era el salario mínimo vital y móvil al final del gobierno de Cristina en 2015. O sea, ¿se entiende? Sí, a valor de hoy, no es que valía 200 lucas en ese momento. Actualizarlo hoy. Equivalencia. La equivalencia a valor de hoy sería como si el salario mínimo fuera de 200 lucas. Eso valía en 2015. Entonces, si vos pones un piso así alto, efectivamente, garantizás por lo menos que todo el mundo gane eso y al mismo tiempo que los otros salarios también se van a ir acomodando para arriba. También se van a ir acomodando. ¿Y se puede hacer eso hoy? Se puede, qué sé yo, valía. De alguna manera se pagaba un salario mínimo alto. O sea, pasar de la noche a la mañana no, pero sí lo podemos pensar, a lo mejor en 6 meses, entramos de a poco, pero llegar a recuperar el poder adquisitivo es una herramienta clave que la tiene el gobierno. Y que el gobierno de Macri la dejó caer y que este gobierno la recuperó, pero muy poquito. No la recuperó, vamos a ser sinceros. Entonces, yo creo que por ahí hay una posibilidad. Y efectivamente hay que de todas maneras recuperar las paritarias y pensar también en toda la gente que está por fuera del mundo formal del trabajo. Me refiero a lo que llamamos habitualmente la economía popular, las cooperativas, digamos, el laburo que recibe un potenciar trabajo, que el potenciar ahora, también esto, el potenciar es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Como el salario mínimo vital y móvil ahora estaba en 89 lucas, no sé cuánto pasó ahora, 90 y algo, casi 100 digamos, el potenciar está en 50. Bueno, si subís a 200 el salario mínimo vital y móvil, el potenciar se te va a 100. Entonces efectivamente también mejoraría las posibilidades de vida de todos los sectores populares que están más o menos asociados a ese tipo de... Cierro con esto con la vid que nos vino a contar todo esto, esta charla que estamos teniendo, y vuelvo a los números de la ciudad. Vamos a los números de la ciudad. Vuelvo a los números de la ciudad. Si uno tuviera por ahí, a ver, ninguno de los tres tenemos la bola de cristal, esto claro, siempre me gusta aclarar las cosas. Ninguno de los tres tenemos la bola de cristal, menos no la tengo yo, no la tiene Sergio, y tampoco la vid. Pero sí la vid va estudiando un poco esta cuestión de cómo se mueven los números, no solo de la economía que estamos hablando y nos está contando con mucha gentileza, amabilidad y sobre todo esta buena onda de poner a disposición su laburo. Y lo mismo lo voy a poner ahora quizás en un apriete. Es decir, si tuviéramos que proyectar los números de la ciudad a la elección
local, a la intendencia. Y decimos, bueno, mira, porque le fue y más lo que nos contó, que hace mucho lo viene haciendo. ¿A quién le debería ir? Si lo podemos decir, capaz me decís, no, mira, no, la verdad que eso, no, como te digo, no tengo la bola de cristal y va a estar en todo, va a estar bien la respuesta. Sí. Ahora, si tuviéramos que proyectar desde los números, ¿a quién le debería ir mejor en las elecciones del 10 de septiembre? Aquí. Bueno, nada, tenemos un escenario bastante raro en donde solamente hay dos candidatos, que son Hapkin y Monteverde. Y mirando esta cuestión de los mapas, lo que veíamos es que le fue en la zona donde le fue muy bien a Milei, en los barrios donde le va tradicionalmente bien al peronismo. Y es un voto que es un voto un poco desencantado de la política, un voto cansado de nada, donde encuentra que la política no le da respuesta y con justa causa, porque vivimos una ciudad desigual, con violencia, con todos los asesinatos, con todo lo que sabemos. Efectivamente ve que ese voto Monteverde puede hacer un trabajo respecto a, porque el eje de campaña de Ciudad Futura y el peronismo viene siendo como, bueno, vamos por un cambio, que puede ser un cambio, y creo que ahí tiene una posibilidad. Así todo, por cómo fueron los votos, en el centro sacó muchos votos Hapkin, en el centro sacó Miguel Tesandori, que fue dentro del partido junto con Hapkin, pero no es estrictamente un partidario, sino que viene alguien que viene medio de afuera de la política, también sacó muchos votos, y también sacó muchos votos en los barrios, y es un voto en un punto también como parecido al de Milei, en el sentido de mucha gente. No quiere decir que todo el mundo vote Tesandori haya votado a Milei, ni mucho menos, pero que sí hay esta cuestión de cansancio, de buscar algo por afuera. Creo que Monteverde puede buscar algo de votos ahí, y creo que va a ser una elección mucho más pareja de lo que se preveía, mientras que hace unos meses veíamos una elección donde Hapkin lo hubiera ganado cómodo. Hoy yo creo que va a ser parejo, mínimamente, y se va a definir por 2-3 puntos para alguno de los dos lados, no mucho más que eso. Bien. No dije nada. No dije dejé nada. abierto. No, está bien, está Dejé perfecto. abierto. Muy ¿Que buena va a ser respuesta. parejo? Va a ser parejo, va a ser parejo. Va a ser Y Monteverde va a buscar los votos va a buscar votos de Milei, y aunque suene contradictorio porque uno es más de izquierda, otro más de derecha, pero es un voto que busca un cambio y qué sé yo, Claro. me parece que de alguna manera el rosarino puede buscar algo ahí también. La Viv, gracias, No, gracias por la invitación, gracias por la generación una también del grata espacio. visita la tuya. Bueno, gracias por el Vas espacio. a volver seguramente. Bueno, dale, cuando quiera. Dale, la vida Abraham, economista en Mate, así es, donde mirador de la actualidad del trabajo y la economía, docente, bueno, y la verdad nos ha clarificado varios panoramas de lo que después hay que escuchar voces que estudian esto de la economía y demás, y está bueno traerlo aquí. Dame una